Reciban un saludo a todas las personas que nos ven, a todas las lectoras y lectores que disfrutan a través de esta Feria Internacional del Libro, de esta fiesta que abre las puertas nuevamente a través del mundo digital, sorteando todos los obstáculos, tanto el bloqueo económico y feroz del imperio, como la gran pandemia que azota toda la humanidad y nos mantiene lamentablemente en buena parte encerrados en nuestras casas. Pero bueno, como dice el lema de la Filben, a través de la lectura podemos desbloquear y a través de la lectura podemos hacer muchos viajes. Hoy nos acompaña el profesor Pedro Calzadilla, historiador, además profesor universitario de la titular de la Universidad Central de Venezuela. Pedro Calzadilla ha ejercido también responsabilidades en tanto el Ministerio del Poder Popular para la Cultura como el de Educación Universitaria, y ha sido parte del cambio de paradigma que ha dado la revolución bolivariana en cuanto al modo de ver, de estudiar y de sentir la historia, y en torno particularmente a la figura del libertador. Hoy traemos desde el Fondo Editorial Fundarte y desde la Alcaldía de Caracas una presentación de uno de los más recientes títulos publicados este año, que es Dialéctica del Libertador, de Miguel Acosta Sáenz. Hoy nos acompaña, como les decía, Pedro Calzadilla. Saludos, Pedro. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias por la invitación. Un gusto, un placer de verdad estar aquí con ustedes en esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Extraordinario espacio para el reencuentro, para nuestra cultura, para las ideas. Felicitaciones también, compañeros y compañeras de Fundarte, de su editorial. Importante trabajo el que hacen. Una alegría enorme estar aquí con ustedes, un día como hoy, en que nos regocijamos en la edición de un libro por tres, un triple motivo, o cuatro motivos. Siempre el libro es un motivo de regocijo. Si es un libro sobre el libertador o del libertador, todavía más. Siendo un libro del maestro Miguel Acosta Sáenz, se multiplica. Pero además, donde está la sabiduría también y el tino de otro maestro y otro referente también de nuestra cultura, como es Ramón Lozada Aldana. Así que tenemos la mesa servida para hacer una bonita actividad hoy. Gracias. En la introducción de este libro, Ramón Lozada Aldana nos dice que un día de 1988, cuando los graves males de salud anunciaban su próxima desaparición física, Miguel Acosta Sáenz, con una carpeta en las manos ya muy debilitadas, aunque todavía armado de aquella voz de sonoridad impresionante, se dirigió a mí y dijo: Ramón, tome estos trabajos sobre Bolívar, dele forma de libro, escríbales un prólogo y publíquelos con el título de Dialéctica del Libertador. Ramón Lozada Aldana nos cuenta cómo se fue haciendo, cómo se fue creando este libro y cómo también forma parte de ese libro que precede, que es Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades, que es el libro cumbre de Miguel Acosta Sáenz sobre el Libertador. Bueno, estos fueron 10 artículos que él escribió a medida que iba haciendo aquel libro, pero que Ramón Lozada Aldana completó en una investigación que se hizo posterior a su muerte, y bueno, compilaron 13 artículos más sobre Bolívar y de allí nace este libro. Es hermosa cómo esa relación de maestro, de amigo a amigo, de conservar esa memoria y bueno, de conservar lo valioso de estos escritos que tenemos hoy. Y que, bueno, Pedro, te preguntamos, para que comiences a hablarnos de este libro, si conociste personalmente a Ramón Lozada o al propio Miguel Acosta. Sí, Carlos, gracias. Mira, los dos maestros. Ramón Lozada Aldana fue de alguna manera
camarada, un compañero, un discípulo también de Miguel Acosta Sáenz. Ambos maestros, uno más joven que otro. Miguel Acosta Sáenz nace comenzando el siglo, en 1908, es uno de los fundadores, de los referentes del siglo XX venezolano. Ramón Lozada Aldana lo supera en 20 años. No tuve la dicha de conocer a Miguel Acosta Sáenz. Sí tuve la dicha de conocer al maestro Ramón Lozada Aldana, el camarada Ramón Lozada Aldana. Cuando entré a la universidad en los años 80, ya el maestro Miguel Acosta Sáenz estaba ya retirado. Estaba ya en su casa, seguía trabajando, seguía investigando, pero ya desde otro ámbito. Alguna vez tuve la oportunidad de conocerlo circunstancialmente, pero nunca tuve la dicha de ser su estudiante. Era muy exigente, muy severo, de un carácter muy sólido, por supuesto una contextura intelectual fuera de serie. Sin duda Miguel Acosta Sáenz es un referente de nuestra cultura. Es una buena muestra del académico integral, del académico comprometido, el intelectual orgánico, pudieran decir. Nunca, a pesar de haber tenido la posibilidad de abandonar la causa de los pueblos venezolanos, de los humildes, por el reconocimiento que tuvo en distintos espacios académicos fuera y dentro de Venezuela, que pudo haberlo como mucho confundido, cautivado, seducido por las mieles de esos poderes académicos. Miguel Acosta se mantuvo siempre como un patriota. Yo lo defino como un patriota revolucionario, hay que decirlo, porque a veces ahora se ocultan los orígenes, las condiciones de las grandes figuras, no solo de Venezuela, del mundo. Hay que decirlo, así como Neruda, Pablo Neruda, el poeta, fue un militante comunista, así como lo fue Mandela, un militante comunista, así como lo fueron las grandes figuras de la intelectualidad y del mundo de las artes del siglo XX. Tuvieron en su gran mayoría tuvieron una vinculación con el pensamiento revolucionario, el pensamiento de izquierda. Así fue Miguel Acosta Sáenz. Una trayectoria que podríamos pasar aquí todo este encuentro hablando de él, pero no podemos hablar de un libro de él sin decir que Miguel Acosta Sáenz es el fundador de los estudios antropológicos en Venezuela, de los estudios en la Universidad Central de Venezuela, no solo en el campo de la antropología, también de la historia. Fue decano de la Facultad de Humanidades durante 2 periodos, escribe obras fundamentales de la cultura y de la sociología y de la antropología venezolana, aporta de manera radical y cambia, parte en 2 la interpretación de nuestras culturas prehispánicas o nuestros pueblos indooriginarios, el periodo indooriginario, sus aportes culturales, sus estructuras, su funcionamiento, así también el componente afro de la cultura venezolana, un libro extraordinario que pasará a la historia como es Vida de los esclavos negros en Venezuela. Bueno, yo creo que me quedo corto. Imagínense que además Miguel Acosta arranca su vida siendo muy joven, teniendo apenas 20 años o quizás un poco menos, apenas saliendo de bachillerato ya está metido en el compromiso de la lucha contra Gómez. Es quizás una de las figuras, digamos, más destacadas de lo que se llamó la generación del 28, aquel grupo de jóvenes que enfrentaron con valentía la tiranía de Juan Vicente Gómez en los años 20, y eso le costó la consecuencia con su ideal revolucionario, militante del Partido Comunista Venezolano, y su consecuencia con el Partido Comunista, con las ideas marxistas, con las ideas revolucionarias, le costó el exilio. Vive en México, estudia en México,
inicia su vida profesional en México hasta que puede regresar en el año 46, si no me equivoco, a Venezuela, para desde allí, bueno, ser una figura fundamental de nuestra vida académica en el mundo de las humanidades, de las ciencias sociales. Un referente, un grande, un coloso, un revolucionario. Ese es Miguel Acosta Sáenz, ese es el autor de este libro que, digamos, completa una visión. Uno de los grandes temas de su aporte fue el estudio del libertador Simón Bolívar. No tenía duda Miguel Acosta de por qué lo hacía. Se dedicó buena parte de su pensamiento, de su obra, a estudiar a Simón Bolívar. Sabía por qué lo hacía. Así como trabajó los elementos de la cultura popular, sabía que Bolívar estaba en el nervio central de la identidad de nosotros los venezolanos y por lo tanto se metió hasta allí, hasta el fondo, con Bolívar. Y bueno, a Ramón Lozada Aldana, un poco más joven, sí tuve la dicha de militar con él en la Universidad Central de Venezuela, en nuestro Partido Comunista. En ese entonces estudiaba yo y él era profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Tuvimos la oportunidad de compartir en algunos espacios académicos. Fui parte de grupo de estudiantes que escuchábamos sus clases en las aulas de la Facultad de Economía y nos regocijamos en tener la oportunidad de estar presentando un libro que pasó por sus manos, que tiene su impronta, que tiene su sello, que tiene su inteligencia y que tiene su compromiso revolucionario también. En la introducción de este libro, Ramón Lozada Aldana nos dice que un día de 1988, cuando los graves males de salud anunciaban su próxima desaparición física, Miguel Acosta Sáenz, con una carpeta en las manos ya muy debilitadas, aunque todavía armado de aquella voz de sonoridad impresionante, se dirigió a mí y dijo: Ramón, tome estos trabajos sobre Bolívar, dele forma de libro, escríbales un prólogo y publíquelos con el título de Dialéctica del Libertador. Ramón Lozada Aldana nos cuenta cómo se fue haciendo, cómo se fue creando este libro y cómo también forma parte de ese libro que precede, que es Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades, que es el libro cumbre de Miguel Acosta Sáenz sobre el Libertador. Bueno, estos fueron 10 artículos que él escribió a medida que iba haciendo aquel libro, pero que Ramón Lozada Aldana completó en una investigación que se hizo posterior a su muerte, y bueno, compilaron 13 artículos más sobre Bolívar y de allí nace este libro. Es hermosa cómo esa relación de maestro, de amigo a amigo, de conservar esa memoria y bueno, de conservar lo valioso de estos escritos que tenemos hoy y que, bueno, Pedro, te preguntamos para que comiences a hablarnos de este libro, si conociste personalmente a Ramón Lozada o al propio Miguel Acosta. Adelante. Y Carlos, interesante, buen fragmento, buena selección de ese fragmento del libro de Miguel Acosta. Tú mencionas el libro fundamental que da cuenta de la interpretación que construye Miguel Acosta Sáenz de El Libertador Simón Bolívar. Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. Excelente título, mejor libro. Una interpretación verdaderamente interesante, desconcertante, esclarecedora del Libertador. Una lectura que va a contrapelo en su momento de muchas de la interpretación que dominaba los medios académicos y más que dominaba la interpretación tradicional. Acosta se compromete ahí con descifrar, desentrañar un Bolívar que dialoga, que está dialogando con los desafíos que tenía el pueblo venezolano en el momento que lo escribe. No en balde ese libro recibe
el reconocimiento del premio Casa de las Américas en Cuba, creo que fue en el año 76, 77, es reconocido en La Habana, en la Casa de las Américas, con el premio Ensayo. Y en efecto, bueno, Miguel Acosta es uno de los fundadores de la historia insurgente, la historia libertaria, la historia militante, la historia comprometida. Es uno de los bastiones que permite avanzar en esa dirección. Cuando nosotros revisamos el panorama historiográfico, Acosta comienza a escribir en los años 50, con mucha fuerza, sobre el Libertador y sobre otros tópicos ya desde los años 40, obviamente. Y ahí hace una contribución importante. Toma partido, se afilia, opta por una manera de interpretar la historia. No cae en la trampa del academicista de ocultarse detrás de un supuesto cientificismo para evadir las responsabilidades que compromete siempre tomar posición política. Y en este caso una posición política marxista revolucionaria. Es una interpretación marxista de la sociedad venezolana, de la cultura venezolana, en este caso del Libertador. No se quepa la menor duda en relación a eso. Así que, sin duda, está en esa línea del pensamiento insurgente, lo que nosotros llamamos hoy la historia insurgente en Venezuela, como manera de vernos e interpretarnos quienes hoy en día apreciamos, militamos, defendemos la revolución bolivariana. ¿Cuál es la diferencia que vemos en cuanto a la visión que nos da Miguel Acosta Sáenz en torno a la figura del Libertador con respecto a otras visiones de otros historiadores que se han ocupado parte de su vida y parte de sus estudios a la vida y obra del Libertador Simón Bolívar? Sí, no, yo creo que sin duda, ese libro lo expresa bien. Ese libro contiene los artículos, reúne, y ahí el valor que tiene ese libro, como lo dije, que reúne los artículos en los cuales se realiza una polémica muy interesante entre Salcedo Bastardo y Miguel Acosta Sáenz, ambos historiadores, ¿verdad? Como lo había dicho, ¿no? Y justamente Miguel Acosta Sáenz en esos artículos insurge contra una visión tradicional, muy desde la perspectiva de Bolívar, el individuo también rescatado, reivindicado, pero en el cual se asocia a conceptos de nación, a conceptos de sociedad, a conceptos de patria, que difieren enormemente ambos. Sin duda Acosta es muy coherente a lo largo de su trayectoria intelectual. No hay salto, no hay malabarismos ni metodológicos ni interpretativos. Tiene una línea coherente, por supuesto con cambios, con evolución, con madurez, pero siempre desde una línea, y en los ensayos que se reúnen y los artículos que reúnen y que compendian esta polémica, está muy clara esta interpretación. Por eso el valor adicional que tiene este libro es que es posible acercarse a esa polémica que en los años 50 protagonizan Jorge Luis Salcedo Bastardo y Miguel Acosta Sáenz, marxista 1, materialista histórico, para decirlo de alguna manera, militante del Partido Comunista, revolucionario, marxista, y Jorge Luis Salcedo Bastardo, Acción Democratista o ADECO, socialdemócrata, con una visión, digamos, de cierta heterodoxia y muy en la línea del culto a Bolívar,
que es la estructura, digamos, tradicional, del discurso tradicional que desde el siglo XIX relaciona, hilvana el discurso elitesco sobre el libertador Simón Bolívar. ¿Cuál es tu opinión o tu visión, tu apreciación como historiador de este libro Dialéctica del Libertador Simón Bolívar, de Miguel Acosta? ¿No? Como historiador, a mí me apasiona la mirada antropológica de Acosta. Me fascina eh, encontrar, yo que vengo de una escuela dogmáticamente historiográfica y que tiene, digamos, un enfoque pluridisciplinario, pero que enfatiza en una perspectiva muy historiográfica, muy historicista. Me cautiva enormemente ver el acercamiento antropológico, cultural, desde el cual Acosta, y por supuesto desde el materialismo histórico, desde donde Acosta se aproxima al libertador. Ese es un asunto que sin duda, si tengo que decir por qué esa mirada de Acosta y por qué ese libro tiene esa importancia, me parece que es esa un elemento. Y el otro, que creo que siempre muy cautivante, en el caso mío, que es ver el pensamiento de un autor fraccionado en artículos dispersos, diversos, que luego se reúnen, hechos para circunstancias distintas, para pensar temas diversos en momentos distintos, con solicitudes, digamos, convenciones diversas en el momento que se escriben, pero que todas puestas en un momento dado a dialogar, crean una totalidad sumamente apasionante. Creo que son las dos cosas que me fascinan. Es posible entonces, desde los años 50 hasta los años 80, ver la evolución de un Acosta que va haciendo madurar con suma coherencia su visión del libertador, la visión patriótica del libertador. Y como profesor igual, como profesor, como docente, me parece una cosa extraordinaria poder contar, yo como historiador, profesor de historia, poder encontrar en Acosta un caleidoscopio de miradas y perspectivas sobre los temas centrales de los procesos identitarios nacionales. Sí, yo te lo refería hace un rato. Todo el componente cultural indoriginario, desmenuzado. El componente afro de nuestra cultura, desmenuzado, abordado, estructurado, pensado. Los procesos de inmigración en Venezuela de diversa naturaleza. Ahí está en la obra de Acosta. Y el otro componente, que es el componente identitario alrededor del proceso emancipador, como núcleo, como nuez del proceso de la configuración identitaria de la nación venezolana del siglo XIX, y en particular Bolívar, que es como lo sabemos, es la línea, la médula de la configuración de los imaginarios nacionales, imaginarios e identidades nacionales, y alrededor de los cuales nos vamos a disputar nosotros digamos, la interpretación y el horizonte simbólico y el horizonte del desarrollo nacional. Bueno, y ya para cerrar, porque están los tiempos de Dios y están los tiempos virtuales en estos momentos de este nuevo paradigma de los eventos del libro. Bueno, para finalizar, quisiéramos que nos des tu opinión de por qué esta visión de Miguel Acosta Sáenz encaja en este nuevo paradigma que la revolución bolivariana ha impulsado a través de nuestro comandante Chávez y ahora a través del presidente Nicolás Maduro, de ver una historia
distinta, no esa historia de los colonizadores, como dice el propio Acosta Sainz, que nos estuvieron vendiendo durante tantos años, durante siglos, que Chávez en algún momento lo dijo, o sea, 500 años no bastan, es así. Cómo Acosta Sáenz se inscribe en esta nueva forma de ver la historia que estamos impulsando desde Venezuela. Muchísimas gracias, Pedro. Acosta es uno de los nuestros. Cuando digo uno de los nuestros, uno de los del pueblo de Venezuela, uno de los patriotas, uno de los sujetos que desde su trinchera, puedes decir, desde las aulas de clase, desde los libros, desde los pasillos de las universidades, de las cátedras universitarias y desde la militancia política revolucionaria, se colocó del lado de la causa popular. Por eso, siendo coherente con su compromiso político, provoca una interpretación y una ruptura epistemológica y contribuye a enriquecer una perspectiva de nuestra historia que es la perspectiva nuestra, es la perspectiva que dialoga con el proyecto nacional Simón Bolívar hoy en marcha, con el chavismo, ¿verdad? Como cultura, ¿verdad? Como esfuerzo cultural nacional de revisitarnos, de revernos, volver a encontrarnos, de descolonizarnos, ¿verdad? Que es una perspectiva, una manera de llamarlo hoy, un esfuerzo que tiene años. Algunos dirán que en Acosta pudiera haber su adscripción marxista al materialismo histórico, pudiera haber eurocentrismo, europeísmo en su perspectiva. Sin embargo, no lo es. Cuando uno se mete a leer a Acosta, Vida de los esclavos negros en Venezuela, por ejemplo, incluso la misma obra sobre el Libertador, va a ver que está soportada en una visión del materialismo histórico sin dogma, siempre haciéndolo dialogar y haciendo hablar las especificidades, las particularidades. Así que un excelente libro. Yo felicito a Fundarte por haber tomado esta iniciativa, un libro que estaba, digamos, que había sido publicado hace ya casi 20 años y que no se había vuelto a publicar. Nos completa, además nos recuerda, nos llama la atención la deuda que tenemos con Miguel Acosta Sáenz, que nosotros estamos obligados hoy, en medio de la revolución bolivariana, y como tú lo decías al principio, en medio de todos los ataques, todas las agresiones, todos los bloqueos contra la patria de Venezuela, reivindicarlo. Todos los patriotas, los que están y los que se fueron, los que escribieron, aunque sea una línea para defender esta patria, con dignidad, de ayer y de hoy, nosotros tenemos que ponerlos al frente y traerlos a la batalla de las ideas hoy. Bolívar es nuestro, está con nosotros otra vez. Su doctrina, como se llama el libro, Doctrina del Libertador, está con nosotros. Chávez nos las trajo al corazón nuevamente, la hizo florecer y hizo que camine con nosotros hoy en la construcción que estamos dando, en la batalla que estamos dando por la defensa de nuestra patria, por la soberanía y por el futuro. Aquí seguimos, abrazados con Bolívar y Acosta Sáenz con él, y por supuesto el maestro Ramón Lozada Aldana también con nosotros. Un abrazo, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profesor Pedro Calzadilla. Despedimos esta actividad agradeciendo a la FILBEN y al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por habernos permitido este espacio del libro para promover los títulos que, como este y otros más, podrán conseguir a través de nuestra página de Fundarte de manera digital, en formato PDF y en formato EPUB. Muchísimas gracias.